Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se termina este año? ¿Cosas buenas? Imagino que cosas malas. De eso hace parte el vivir aquí en este mundo, ¿eh? Tristezas, alegrías. Hace 2 semanas atrás comencé a estudiar uno de los libros de la Biblia que nunca lo había estudiado en detalle. Lo que quiero decir con esto, lo había leído cientos de veces porque es una epístola muy cortita. Pero nunca la había estudiado profundamente. La epístola de Judas. ¿La escucharon hablar alguna vez? ¿No? ¿La han leído alguna vez? Son algunos versículos, unos 20 y algo. No es muy grande. Y en esa epístola, el apóstol, bueno, que no era un apóstol, pero aparentemente era el hermano de Jesús, otro día les voy a predicar porque encontré un montón de predicaciones que se podrían hacer sobre esa epístola. Dice, Judas, siervo de Jesucristo. Y entonces a mí me interesó porque, claro, cuando yo le digo estudiar profundamente, voy a investigar un poquito la palabra, cuál es en griego y tal. Y ahí decía Judas, esclavo de Jesús en realidad. Y yo me hice la pregunta, digo, momentito, una cosa es ser siervo de Jesús, pero ser esclavo de Jesucristo es muy diferente, ¿no? ¿A usted no le choca decir yo soy esclavo de Jesús? Yo siempre dije yo soy siervo de Jesús. Yo soy un servidor, soy su mensajero, puedo ser su pastor, su diácono, su hijo, su hermano, ¿no? Pero siervo está bien, pero esclavo a mí no me quedaba bien. Y entonces empecé a investigar un poquito. Bueno, la pregunta era ¿qué? Y fíjense en lo que encontré. Romanos capítulo 1. En sus Biblias, seguramente en español, tienen Pablo, siervo de Jesucristo. Pero en realidad la palabra, y se las pongo ahí en griego para que no vean, para que sepan que no les miento, ¿sí? Porque no es porque soy pastor que no puedo mentir, ¿eh? Pero para que sepan que no miento, él pone Pablo, esclavo de Jesucristo. Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. Judas, esclavo de Jesucristo y hermana de Jacobo, de Santiago. Pablo y Timoteo, esclavos, dulos de Jesucristo. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y fue que me empecé a preguntar, ¿pero cómo puede ser que un hombre hoy en el siglo XXI, en el 2016, a pasitos del 2017, pueda decir yo soy esclavo de Jesucristo? Simplemente que diga yo soy esclavo. ¿Estamos de acuerdo que no es coherente hoy por hoy decir yo soy esclavo de alguien? ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Sí o no? Amigos, duró años conseguir la libertad. Pueblos libres como Francia, liberté, égalité, fraternidad. Libertad, igualdad y fraternidad. Y ahora nosotros vamos a decir, no, pero finalmente yo quiero ser esclavo. Hay algo que no va bien. Y yo me empecé a preguntar, y es lo que quisiera compartir con ustedes. Fíjense, y es el texto que vamos a estudiar hoy, Romanos capítulo 6. Si quieren abrir sus Biblias, ir a algún pasaje, es ese que tienen que ir. Romanos capítulo 6, a partir del versículo 15. Pablo en esta ocasión está hablando del pecado y de la libertad del pecado en Jesucristo. Pero él está hablando de una manera muy metafórica. Él está haciendo una especie de ilustración. Y fíjense en lo que va a decir Pablo. Pablo va a decir, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos, en sus traducciones en la Reina Valera 1960 dice, y hechos servidores de Dios. Pero en realidad el texto, el original, dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pablo acá nos está hablando de algo que quizás a nosotros no nos es común.
Primeramente porque yo creo que ninguno de ustedes conocieron un esclavo según lo que él hablaba. ¿Alguno ha conocido un esclavo realmente? Salvo que hayan conocido a alguien que venía de África, además de Noelia, porque ha tenido que relacionarse con esa gente que ha venido de otros países que han podido ser esclavos. Yo creo que la mayoría de nosotros nunca ha tenido un vínculo con un esclavo. Podemos hablar hoy por hoy, actualizar que somos esclavos del smartphone, que somos esclavos de Facebook, que somos esclavos de las mujeres, que somos, bueno, las mujeres quizás por algunos no. Esa especie de actualización hoy día. Pero acá no estamos hablando de lo mismo. Pablo está haciendo una ilustración que para nosotros no es muy común, pero que dice justamente esto. Dice que nosotros fuimos liberados del pecado y que ahora somos, ¿cuál es la palabra? Esclavos de Dios. En otros términos, esclavos de Jesucristo. Y a mí me llamó mucho la atención. Por eso me gustaría invitarlos a que hagamos un viaje en el pasado, que nos vayamos al primer siglo, a la época de Jesucristo y descubramos un poquito qué era lo que pasaba en este mundo. Porque claro, tanto ustedes como yo, imagino, que nosotros podemos entender lo que Pablo está diciendo, que claro, antes éramos esclavos del pecado, capítulo 6, versículo 15, 16, 17, y ahora como Jesús nos liberó del pecado, que éramos esclavos, ahora nos volvemos esclavos de él. Pero a mí me parecía que faltaban muchas cosas por entender. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Viajé un poquito en el pasado. Y me gustaría que entiendan esto. Fíjense en lo que dice. Se considera que en Roma los esclavos formaban entre 15 y 20% de la población del Imperio Romano y entre 30 y 40% de la población italiana. Para dar una cifra un poco más específica, de acuerdo con el censo del emperador Augusto en el año 28 a.C., en Italia había más o menos 4.063.000 ciudadanos. Y en el año 14, es decir, 14 años más tarde, había 4.937.000. Teniendo en cuenta que entre 30 y 40% eran esclavos, en aquel entonces había entre 1.200.000 y 1.900.000 esclavos en el Imperio Romano. Número increíble. Ustedes se dan cuenta que dice 1.200.000. No soy yo que lo escribió, es un historiador francés. ¿Ustedes saben cuánto tiene el cantón de Ginebra? ¿Cuántos habitantes tiene? No llega a 500.000. ¿Sí? Acá dice que en Roma, en aquel entonces, en el imperio, había 4 veces por lo menos la población de Ginebra que eran esclavos. Ahora entiendo por qué Pablo va a tener que hacer referencia y va a hacer una ilustración con respecto a los esclavos. 1/3 de la población del Imperio Romano eran esclavos. ¿Se dan cuenta por qué Pablo pone tanto énfasis? Porque 1/3 de esa iglesia seguramente había sido o eran esclavos. Pablo era un tema en el cual él no podía pasar al costado. Es como yo hoy día, por ejemplo, si tengo que predicar y tengo que hablar de los medios sociales, yo no puedo dejar de hablar de Facebook, de Twitter, de cosas de la actualidad. Hoy por hoy, un 60% de la población mundial tiene Facebook, utiliza, conoce, ve, busca. Yo tengo que usar una ilustración que pueda ser apta para todos. Lo que va a hacer Pablo es justamente que va a hablar de algo que es similar a toda esa iglesia de Roma. Y fíjense, de esos 2 millones, digamos, de esclavos que había, me parece interesante poder descubrir un poquito cómo se convertían en esclavos. Acuérdense que estamos haciendo un viaje, agarramos la máquina del tiempo y nos volvemos en el pasado para saber qué era lo que pasaba. ¿Cómo se convertía alguien en esclavo? Es decir, si hoy por hoy, Dani, un hombre libre que vive en un país libre, ¿cómo podía convertirse en esclavo en aquel entonces? Bueno, la primera cosa eran los prisioneros de guerra. Había combate entre el imperio y algún pueblo que quería rebelarse y los prisioneros de esa guerra iban a volverse esclavos. Segunda cosa, por cometer actos de piratería. Es decir, si alguno se cometía
algún acto que no estaba dentro del orden, podía justamente volverse un esclavo. Por traición. Es decir, yo traiciono al Imperio Romano y podía volverme un esclavo. Yo sé que estamos haciendo viaje en el tiempo y todavía no estamos haciendo viaje en la Biblia, pero tranquilo, ya va a venir. Cuarta, por ser hijo de esclavo, es decir, por herencia. Yo me volví esclavo porque mis papás fueron esclavos y nací esclavo. Y como nací esclavo, sigo siendo esclavo. Estos eran principalmente los 4 puntos por los cuales alguien podía volverse un esclavo en aquel entonces. Mis amigos, primera cosa que me gustaría desmentir, siempre que pensamos en esclavo, pensamos que es alguien que está empujando un carro y que hay alguien atrás que le está pegando latigazos. ¿Cierto o no? Es lo que pensamos generalmente. Tenemos la imagen de la esclavitud del siglo XVII, cuando llegaron a nuestros países, 1400, 1500, con todos los africanos que capturaban y que los hacían trabajar, remar y los explotaban y los torturaban. Esa es la imagen que nosotros tenemos. Pero Pablo no tiene esa imagen. El esclavo era un sirviente en la casa. Era alguien que, sobre todo el esclavo doméstico, que estaba ahí para trabajar. El esclavo rural era el que iba a poder cultivar la tierra con su maestro. Si tanto le hubiesen pegado, imagínense, el pobre esclavo no iba a poder seguir trabajando. Por eso, el primer mito que me gustaría sacar es que el esclavo no tenía el mismo significado que nosotros entendemos. El esclavo era diferente. Si bien era considerado como nadie, realmente no tenía derechos, pero no era tampoco tan maltratado como nosotros lo podíamos pensar. Entonces dijimos 4 cosas para volverse prisionero, o esclavo, perdón. Prisionero de guerra, cometer actos de piratería, por traición o por ser hijos de esclavos. Fíjense en cómo Pablo agarra esta situación actual de esa época, ¿no es cierto?, del Imperio Romano, y dice, miren queridos, nosotros también somos esclavos. Por eso yo puedo decir, yo soy esclavo. ¿Saben por qué? Primeramente porque yo he cometido actos de piratería. Yo no he sido siempre alguien honesto, un gentleman. Yo también he sido un poquito un pirata en esta vida. Pablo dice, yo también soy esclavo porque ¿cuántas veces he traicionado al Señor? ¿Cuántos de acá pueden decirme, yo jamás traicioné a Dios? Yo jamás hice lo que estaba en contra de la voluntad de Dios. ¿Hay alguno que osaría levantar la mano? Bueno, con lo que acabo de decir seguro que no la van a levantar, ¿eh? Pero generalmente nosotros también hemos cometido actos de traición hacia nuestro Señor. Y el último punto, que es el que me parece que Pablo tenía más en su cerebro cuando hacía esta ilustración, es el siguiente. Nosotros somos hijos de esclavos. Nosotros nacimos contaminados por el pecado. Es decir, Adán y Eva pecaron y después ya vino la enfermedad para todo el mundo. Es decir, nosotros estamos en la misma condición que Adán y Eva. Pablo entendía esto. Fíjense en lo que dice capítulo 6. Si lo tienen, lean conmigo. Pueden acompañarme a leer en el versículo 19. Él dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Es decir, Pablo está consciente que este ejemplo que él está utilizando, que esta ilustración del esclavo para hablar de la liberación del pecado, no es exacta, no es correcta, no la podemos actualizar y hacer que todos los puntos concuerden. Pablo lo entiende muy bien y dice, por eso estoy hablando como humano, porque ustedes tienen una debilidad de humanos. Por eso que hoy por hoy como pastor, cuando yo vengo aquí adelante y si me pondría a leer solamente la Biblia y no doy ningún ejemplo, no ilustro, no actualizo lo que la palabra de Dios está diciendo, ustedes quizás me quedarían mirando como diciendo, pastor, ¿se podría actualizar un poquito con lo que pasa en el mundo? El último, podíamos volvernos esclavos por deudas. Versículo 23 del capítulo 6 es el versículo más citado
cuando uno da un estudio bíblico sobre el pecado. Porque la paga del pecado, esperen, no escuché bien, porque la paga del pecado es la muerte y la dádiva en Jesucristo es vida eterna. Uno de los versículos que más citamos, ¿y en cuál contexto está? Está en este contexto del esclavo. Pablo está diciendo, nosotros tenemos una deuda, porque nacimos en el pecado, porque nacimos esclavos del pecado, tenemos que pagar esta deuda. ¿Y cuál es la deuda? La muerte. Esta es la forma de razonar de Pablo. Ahora, lo que sería interesante es saber que en aquel entonces, como uno, como un esclavo, podía encontrar, obtener su libertad. Primera cosa, cuando el esclavo moría. Re inteligente, ¿no? Simplemente fallecía y evidentemente moría. Y si el patrón, el dueño, era un hombre bueno, quizás podía dejarlo que parte en libertad unos años, unos meses antes de su muerte para que pueda tener un entierro como un hombre libre y según sus creencias religiosas. La segunda cosa, con la muerte de su amo, en cuyo testamento solían liberar a sus esclavos como muestra de generosidad. Es decir, yo tenía algún esclavo en mi casa que trabajaba conmigo, imagínense, fuera de chiste, voy a hacer una comparación que yo pienso que va a chocar a muchos, pero quiero que me entiendan. Si ustedes ya han tenido algún animalito en su casa, un perro, un gato, un hámster, un pescadito, díganme si no se han encariñado con él. Un animal. ¿Cómo tanta gente en esta antigüedad no iba a encariñarse con un ser humano que era exactamente igual a él? Claro que se encariñaba con su esclavo, claro que empezaba a tomarle afecto, y encima si el esclavo era alguien correcto, ¿qué era lo que iba a pasar? Se iba a encariñar de tal forma que en su testamento, al final de su vida, le iba a dar la libertad y le iba a dejar tierras para que pudiera justamente sobrevivir. Tercer punto, alguien podía comprar su libertad. Esto se pasaban en dos ocasiones. La primera ocasión es cuando el esclavo había trabajado también y había ganado un montón para poder comprar a su jefe o a su amo su libertad. Era muy raro que esto sucediera. La segunda opción era que alguien pagara por él. Es decir, él tenía una deuda hacia su amo, venía otro amo y pagaba la deuda. ¿Me van entendiendo? ¿Por qué Pablo utiliza la ilustración del pecado? ¿Por qué Pablo utiliza la ilustración de la esclavitud? Porque justamente era exactamente lo mismo. Yo tengo una deuda. ¿Cuál era la deuda? La muerte, porque la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 3, versículo 20 y 21. Todos somos pecadores. Entonces Pablo sabía que todos teníamos esa deuda. Ahora, tenía que haber otro amo, otro maestro, otro señor que venga a pagar esa deuda por mí. Y es ahí donde la última aparece por declaración ante un magistrado. Si el amo y el esclavo se ponían de acuerdo, el esclavo podía ser liberado de toda su deuda y podía ser un hombre libre. ¿Saben? Evidentemente que a mí me apasiona el derecho romano porque fue lo que estudié en los primeros años de universidad. Y yo me doy cuenta a qué punto Pablo es un filósofo. Realmente un hombre inspirado por Dios que lleva hasta lo último a la persona para que razone. Y diga, ¿te das cuenta que si tú eras esclavo, la única forma de liberarte es porque alguien pagó la deuda por ti? Porque alguien te dio un testamento, o bien porque tú mueres. No hay otra forma para ser libre. Tienes que depender de tu amo. Miren lo que dice el mismo historiador que cité hoy. Fíjense en la frase que va a decir. Pero el esclavo no quedaba totalmente libre al obtener su nueva condición de liberto o libertus. Es el término en latino para describir. Sino
que dependían unos lazos de dependencia con su antiguo amo. ¿Por qué, mis queridos? Porque un hombre que había sido esclavo toda su vida, que había nacido siendo esclavo, cuando el amo lo liberara, ¿a dónde iba a ir? ¿No tenía casa? ¿No tenía familia? ¿No tenía lugar de origen? ¿Era, como decimos en Argentina, un don nadie? ¿Nadie lo conocía? ¿No tenía dinero? Como había sido esclavo y lo sabíamos porque tenía tatuajes, ¿no podía ir a trabajar en algún lugar? Si su maestro no le había dejado ese testamento, si no le había hecho heredero, no iba a poder. Segunda frase. Como necesitaban un apellido del que solían carecer, normalmente tomaban el apellido de su antiguo dueño, quien se convertía en su patrón. Sin embargo, muchos emancipados permanecían en sus casas haciendo las mismas labores, aunque con mayor dignidad. Yo no sé si ustedes me están siguiendo lo que yo les estoy mostrando ahora. Para entender cuando Pablo habla de la esclavitud, no nos queda otra manera, no podemos hacer de otra manera que entender qué era lo que pasaba en aquel entonces. Y aquí Pablo lo que nos está diciendo es, mira querido, si ahora Jesucristo murió por ti y te libró del pecado, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a hacer esclavo del mundo? ¿Te vas a hacer esclavo de tus deseos? ¿Esclavo de lo que tú piensas que es bueno para tu vida? ¿O prefieres seguir sirviendo al buen maestro? ¿Comprenden qué es lo que Pablo está tratando de decir? Porque él puede decir, yo soy esclavo de Jesucristo. Porque él entendió que una vez libre, él prefería quedarse y elegir seguir siendo un siervo de ese buen maestro. Vuelvo a citar Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Se acuerdan cuando alguna vez un joven vino a preguntarle a Jesús, Señor, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Recuerdan? El joven hombre rico. ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Es decir, hay que buscar la santificación, no por las obras, pero buscar esa santificación. Seguir avanzando con tu amo, con tu Señor. Y unos versículos más tarde Jesucristo va a decir, nadie puede servir a dos señores. O sirves a uno o sirves al otro. Pero nadie puede servir a dos señores. Miren, quizás ustedes no sé si me han entendido al 100%, si yo fui claro en realidad. Pero Pablo lo que nos está explicando es lo siguiente. Jesús nos liberó de este peso y de esta consecuencia del pecado de muerte. Ahora que nosotros somos libres, ¿qué es lo que elegimos en nuestras vidas? A pesar de que el mundo me enseñe lo contrario a lo que Dios me enseña, es que yo elijo seguir a Dios o al mundo. ¿Qué elijo en mi vida? ¿Dios o mundo? No quiero entrar en tabúes, pero permítanme que yo les explique lo que quiero decir con esto. Hace un tiempo atrás, un joven viene y me dice, no me dice pastor, me dice Leo, mira, yo en mi vida entiendo y amo a Jesús, amo a Dios y entiendo que lo que Él me pide en mi vida me lo pide por mi bien. Yo digo, wow, muy bien. Y me dice, pero sin embargo me voy a ir a vivir con mi novia. Entonces yo le pregunto, ¿qué? Y le digo, pero ¿y por qué no te querés casar entonces? Me dice, yo no creo que a Dios le moleste. ¿Ok? Le digo, me parece muy bien. Pero te das cuenta que si te vas a vivir con ella vas a tener relaciones sexuales. Y me dice, pero Leo, yo hace años que tengo relaciones con mi novia. Ah, bueno, está bien.
Ahora te entiendo un poquito mejor, querido. Entonces me pongo a hablar sin juzgarlo, sin hacerlo sentir mal, pero yo quería entender qué era lo que estaba pasando. Él me dice, Leo, pero no tiene nada de malo. O sea, me dice, Leo, no vas a ser tan ingenuo de pensar que comienza una sexualidad de todo joven cuando tiene 12, 13 años y hoy por hoy la sociedad dice que nos tenemos que casar cuando terminamos la universidad, cuando tenemos un trabajo, o sea, como a los 30, 35 no me vas a decir que vamos a pasar 15 años con una persona sin tocarle ni un pelo. Y ahí yo me di cuenta, mis queridos. Dios hay veces nos pide cosas que para nosotros es imposible de comprender. Incluso, me animo a decir, hasta es imposible quizás en nuestras cabezas de realizar, de cumplir. Pero aquí no se trata de hacer lo que yo pienso que es posible o no. No se trata de hacer lo que yo pienso que está bien o lo que está mal. Si yo acepto que hoy por hoy soy esclavo de Jesucristo, tengo que hacer lo que mi maestro me pide y no lo que yo pienso que esté bien. ¿Se acuerdan de la pareja esta que uno de los dos engañó al otro y el otro se fue, que les conté hace mucho tiempo atrás? Él vino y me dijo un día, Leo, pero mi corazón ama a la otra, pero yo sé que no es la voluntad de Dios. Yo le digo, amigo, ¿cómo podés hacer entonces la voluntad contraria a la que Dios te pide? Y me dice, Leo, no puedo hacer de otra manera. Si yo digo que soy esclavo de Jesucristo, me tengo que poner en esta disposición de hacer lo que el Maestro me pida. Y no me digan que es fácil, porque yo lo he vivido y sé que es difícil. Pablo lo vivió y sabe que no es fácil. Capítulo 7, después del capítulo 6, fíjense en cómo Pablo es coherente. Dice, el bien que quiero hacer, pero el mal que no quiero hacer, eso hago. Miserable que soy. Pablo lo había entendido, Pablo sabe que no es fácil. Pablo sabe que ser esclavo de Cristo representa sacrificios, representa seguir al Maestro a pesar de que yo pienso lo contrario. Por eso, mis queridos hermanos, el llamado de Dios es, yo los he liberado de la muerte, hoy por hoy no son más esclavos, quiero que me sirvan a mí, quiero que sean mis esclavos. Quiero que me obedezcan a pesar de que no entiendas lo que estás viviendo. Saben que yo tengo una pequeña debilidad por el kebab. Y voy a terminar con este ejemplo. Una pequeñita, ¿eh? Un día voy a comer a un kebab Anmas, que iba siempre. Y el chico que atendía, nos empezamos a hacer amigos. Entonces cada vez que me veía me decía, l'Argentin, ¿cómo se va l'Argentin? Y luego de eso decía siempre, ¿aló l'Argentin, cómo te tú? Al principio no entendía, ¿sale toma Antonio? No entendía nada de lo que me decía. Pero claro, como iba regularmente, por decirlo de alguna manera, empezamos a entrar en confianza y empezamos a conversar. Y entonces me pregunta, el Argentin, tu fais quoi de la vie? Argentino, ¿qué haces en tu vida? Entonces yo le digo, soy pastor protestante. A mí dice, yo también creo. Yo creo en Alá y me empieza a explicar un poco. Y empezamos a conversar. Y me dice, argentino, ¿por qué te gusta tanto venir acá? Y bueno, le digo, porque tengo una pequeña debilidad por la carne. Pero sobre todo le digo, como sé que ustedes son practicantes, no hay cerdo. Y eso me conviene muy bien. Entonces empezamos a hablar de Dios, empezamos a hablar de lo que hay que hacer en la vida, de lo que no hay que hacer. Entonces él estaba entre lo que había que hacer y no hacer. Y yo estaba entre lo que había que ser y no ser. Y así estábamos ahí. Pero esta discusión duró como una horita, ¿eh? Y en un momento me dice, l'Argentin, ¿tú sabes por qué yo no como chancho? Y entonces yo pensé la respuesta de todo adventista del 2016, cerdo, ¿y qué le respondo? No, mira, la Organización Mundial de la Salud explica esto, explica lo otro, y le empiezo a dar informaciones sobre la actualidad. Me dice, l'Argentin, tu te trompes.
te equivocas. Digo, ¿cómo que me equivoco? ¿Te estoy diciendo de verdad? No, mi querido. Si yo no como cerdo, es porque Alá me lo pide, punto. Este joven musulmán me acaba de dar una lección espiritual extraordinaria en mi vida. ¿Cuántas veces en mi vida como pastor, pero como hijo de Dios, trato de justificar de una manera y de otra manera y explicar esto y explicar aquello, sin darme cuenta que hay veces, si Dios me lo pide, debe ser por algo, ¿no? Si Dios me pide que no tenga relaciones antes de mi matrimonio, debe ser por algo. Si Dios me pide que no sea adúltero, debe ser por algo. Si Dios me pide que dé el diezmo, debe ser por algo. Si Dios me pide que guarde el sábado, debe ser por algo. Si Él es mi maestro, si Él es mi amo, ¿no será que yo también tengo que aprender a obedecerle sin estar contradiciéndolo a cada vez? Mis queridos amigos, en este 2017 que comienza dentro de algunas horas, mi deseo más profundo es que traten de vivir con Él una relación en la cual realmente nos podríamos volver esclavos de Jesucristo. Hacer lo que Él nos pide, escucharlo, conversar, dialogar. Pero la última palabra los quiero invitar a que se la dejen a Él. Amén.